Domingo 22º después de Pentecostés. Las lecciones del breviario romano son tomadas las del primer nocturno del libro segundo de los Macabeos. A los hermanos judíos que moran en Egipto, los judíos sus hermanos de Jerusalén y de la Judea, salud y completa felicidad. Concédaos Dios sus bienes y acuérdese siempre de la alianza hecha con Abraham, con Isaac y con Jacob, fieles siervos suyos, y os dé a todos un corazón para adorarle y cumplir su voluntad con grande espíritu y con un ánimo fervoroso. Abra vuestro corazón para que entendáis su ley y observéis sus preceptos, y concédaos la paz. Oiga benigno vuestras oraciones, y apláquese con vosotros, y no os desampare en la tribulación, pues aquí no cesamos de rogar por vosotros. Debiendo pues nosotros celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Casleu, hemos juzgado necesario hacéroslo saber, a fin de que celebréis también vosotros el día de los tabernáculos y la solemnidad del descubrimiento del fuego que se nos concedió cuando Nehemías, restaurado que hubo el templo y el altar, ofreció allí sacrificios. Porque cuando nuestros padres fueron llevados cautivos a Persia, los sacerdotes, que a la sazón eran temerosos de Dios, cogiendo secretamente el fuego que había sobre el altar, lo escondieron en un valle donde había un pozo profundo y seco, y lo dejaron allí guardado sin que nadie supiera dicho lugar. Mas pasados los años, cuando Dios fue servido que el rey de Persia enviase a Nehemías a la Judea, los nietos de aquellos sacerdotes que lo habían escondido fueron enviados a buscar dicho fuego, pero según ellos nos contaron, no hallaron fuego, sino solamente una agua crasa. Entonces el sacerdote Nehemías les mandó que sacasen de aquella agua y se la trajesen. Ordenó asimismo que hiciesen con ella aspersiones sobre los sacrificios preparados sobre la leña y sobre lo puesto encima de ella. Luego que esto se hizo y que empezó a descubrirse el sol, escondido antes detrás de una nube, encendióse un gran fuego que llenó a todos de admiración. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del Tratado de San Juan Crisóstomo sobre el Salmo 43. Nosotros, oh Dios mío, lo hemos oído por nuestros oídos, nuestros padres nos han contado una obra que hiciste en sus días. El profeta es realmente el que habla en este salmo, pero no lo hace en nombre propio, sino en nombre de los macabeos, haciendo un relato profético de las cosas que debían suceder en su época. Porque lo propio de los profetas consiste en recorrer todos los tiempos, el presente, el pasado, el porvenir. Mas para la inteligencia de lo que exponemos hay que empezar por decir quiénes eran los macabeos, lo que sufrieron, lo que hicieron. Cuando Antíoco, llamado Epifanes, invadió la Judea y todo lo devastó, obligó a muchos judíos a abandonar las tradiciones patrias. Entonces, los macabeos se mantuvieron constantes en medio de la prueba. Y cuando sobrevenía una guerra violenta en la que no veían ellos ventaja alguna, se ocultaban. Lo cual, por otra parte, lo hicieron también más tarde los apóstoles. No siempre daban la cara, ni se lanzaban temerariamente al peligro. A veces se retiraban, ya huyendo, ya ocultándose. Mas, en cuanto pudieron respirar un poco, abandonando sus guaridas cual vigorosos cachorros, y apareciendo en público, resolvieron no sólo salvarse a sí mismos, sino también a cuantos pudieran. Recorriendo pues la ciudad y todo el país, reunieron a cuantos se encontraban todavía fieles y constantes, y también a muchos que se habían dejado abatir o corromper, y les restituyeron a su primitivo estado, persuadiéndolos a abrazar de nuevo la ley de sus padres, porque les recordaban que Dios es bondadoso y clemente, y que jamás niega la salvación al que hace penitencia. Estas exhortaciones pusieron en pie de guerra un ejército de hombres valerosísimos que combatían no por sus mujeres, sus hijos y sus servidores,
no por ahorrar al país la ruina y la esclavitud, sino por la ley de sus padres y los derechos de la nación. Dios mismo era su generalísimo, así cuando ordenaban la batalla y exponían sus vidas, derrotaban al enemigo, no fiando en sus armas, sino en la santidad de la causa, por la cual combatían, considerándola como el armamento por excelencia. Al marchar al combate, no atronaban el aire con vociferaciones ni cantos profanos como acostumbraban ciertos ejércitos, ni llevaban en sus filas bandas de músicos como en otros campamentos, sino que pedían a Dios que les enviara de lo alto su auxilio, que los asistiera y sostuviera, y les prestara su mano, ya que hacían la guerra en defensa de su causa y combatían por su gloria. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo retiráronse los fariseos para confabularse acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase y lo que sigue. Homilía de San Hilario, obispo. Con frecuencia se agitan los fariseos y en vano escudriñan el pasado buscando pretexto para acusar a Jesús. Era imposible, en efecto, hallar ninguna falta ni en sus actos ni en sus palabras, pero su maldad les impulsaba a proseguir sus investigaciones para descubrir algo de qué acusarle. Y como procuraba apartar a todos de los vicios de este mundo y de las supersticiones de las religiones inventadas por los hombres, predicando el reino celestial le proponen para tentarle que resuelva esta cuestión. ¿Es conveniente pagar el tributo al César? Sondeándole por si acaso atacaba a los poderes de la tierra. Pero conociendo él los más secretos pensamientos, porque nada hay oculto en el hombre que Dios no vea, manda que le muestren un denario y pregunta de quién era aquella imagen y aquella inscripción. Los fariseos le responden que era del César, y él les contesta que devuelvan al César lo que es del César, pero que den también a Dios lo que es de Dios. Oh respuesta verdaderamente admirable y solución perfecta la de esta sentencia celestial. El Señor concilia tan perfectamente el desprecio del siglo con el honor debido al César, que no obstante obligar a dar al César lo que le pertenece, desliga las almas consagradas a Dios de todos los cuidados y obligaciones del mundo. Porque si nada nos queda que pertenezca al César, ya no tenemos obligación de darle lo que es suyo. Pero si nos mezclamos en sus cosas, si recurrimos a su poder y nos sometemos a él como mercenarios, nos ligamos a la administración de un patrimonio ajeno. No podemos entonces lamentar, como una injusticia, la obligación de dar al César lo que es del César. Debemos empero dar también a Dios lo que le pertenece, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra voluntad, porque todas estas cosas de Él nos vienen y por Él las conservamos y mejoramos. Es justo pues que todas ellas vuelvan por entero a aquel a quien reconocen por autor de su ser y de su perfeccionamiento. Oración. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, autor de la verdadera piedad, atended a las piadosas súplicas de vuestra Iglesia y haced que eficazmente consigamos lo que devotamente os pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.